pensamos que el idioma quechua significa la identidad cultural del Perú. El 27 de mayo se celebró el Día del Idioma Nativo, fecha que sirve para recordar que el Perú es un país multilingüe. Pues el centro de la nacionalidad quechua. Desde acá, aun cuando el idioma, según los estudiosos, nació en la zona del Chinchaisuyo, pero acá se recreó, se desarrolló y fue la expresión de una cultura que logró tener una hegemonía por más de 100 años o 102 años, que es el Imperio Incaico. Antes de la conquista de América, en el territorio del Tahuantinsuyo el idioma oficial era el quechua. El nombre autóctono de la lengua es runasimi, que en castellano quiere decir la lengua de la gente. Durante la época colonial, los criollos trataron de limitar la utilización de los idiomas nativos para imponer como idioma único el español. Sin embargo, la lengua se conservó con gran vitalidad, en parte porque fue adoptada por los misioneros católicos como lengua de predicación. En 1975, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado oficializó el quechua como lengua del Perú, considerando que constituía un legado ancestral de la cultura peruana y que el Estado debía velar por preservarla. El quechua tiene todavía millones de hablantes en América. Se estima que en el Perú más de 5 millones de pobladores hablan quechua. Diríamos de que hay cambios que a codazo limpio se están abriendo en el proceso porque son los hijos ya de los migrantes de primera o segunda generación los que empiezan a tener protagonismo en la ciudad. Entonces nadie puede empezar a dudar que son una realidad. Póngase, en junio nos ponemos nuestro chullo y nuestro poncho y brota nuestro rostro cholo. Entonces el autorreconocimiento ya es mutuo. Ya alguien que nos diga en nuestra ciudad o en Lima serrano huele a idiota, ¿no es cierto? Porque si no tiene algún contacto o un origen serrano, sea por la madre o el padre o por parientes, entonces el nuevo limeño tiene raíces o el nuevo citadino tiene raíces fundamentalmente quechuas. Sin embargo, a pesar de ser portadores de una riqueza cultural a través del legado de nuestras civilizaciones antepasadas, la sociedad indígena es postergada y víctima de discriminación por su lengua, cosmovisión, formas de organización, creencias religiosas y espirituales, conocimientos individuales y colectivos y derechos, entre otros. Hay que formar el nuevo peruano que es orgulloso de su lengua nativa, el castellano que debe ser la lengua integradora, y el inglés que es la lengua universal, pero ese proceso significa de que hay que afirmar orgullo étnico aprendiendo la lengua, porque la lengua nuestra es el cordón umbilical de una cultura y cuando no se habla o se renuncia al aprendizaje de nuestra lengua es simplemente aquello que denominaba Rodrigo Montoya el espejo roto. Se empieza por renunciar a la lengua y después tenemos descontento con nuestro propio rostro, ¿no es cierto? Y después cambiamos el apellido, los Quimper se vuelven Quimper o los Mamani Maninis. Esa crisis de identidad genera naturalmente a aquellos que no saben entender la significación grande de lo que significa naturalmente la cultura. Es un conflicto cultural.